esas clases que están estudiando. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Ah, señorita, Buenas mucho tardes, gusto. licenciada. Muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar con el tema del negocio jurídico. En las clases anteriores estudiamos lo relativo al contrato civil y al negocio jurídico. El día de hoy nos vamos a centrar más específicamente a las características del negocio jurídico. Las características que se refieren a la declaración de voluntad que de manera libre manifiesta las dos personas o una persona que va a celebrar el negocio jurídico sobre cuál es su voluntad, el por qué está celebrando el negocio jurídico y qué es lo que desea que sea plasmado en el negocio celebrado, qué derechos y qué obligaciones quiere dejar contenidas en ese documento. La declaración de voluntad es un elemento esencial del negocio jurídico porque sin ella no podría celebrarse el negocio jurídico. Sin la declaración de voluntad no puede llevarse a cabo el negocio jurídico. Es un requisito esencial, una característica esencial del negocio jurídico. El que la persona ante el notario que está celebrando, que está haciendo constar el negocio jurídico, manifieste su total decisión de celebrarlo. La otra característica es la intencionalidad. La intencionalidad que es aún más, va aún más allá porque ya comprende el intelecto de la persona, lo que la persona se está proponiendo, qué propone con la celebración de ese negocio, qué es lo que desea constar, qué aspectos son importantes para la persona llevarlo a cabo. Entonces, es otro elemento sumamente importante, sí, el cual no puede celebrarse un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque cuando acude con el notario que va a hacer plasmar el negocio jurídico, la persona tiene que estar clara en qué clase de negocio jurídico le corresponde cumplir con su voluntad, ¿sí? Va más allá. ¿Por qué? Porque tiene que estar totalmente definido qué es lo que desea la persona plasmar en ese instrumento público que va a constar la decisión que ella ha tomado para celebrar ese negocio. Y la producción de los efectos legales, porque a través de los efectos legales que produce el negocio celebrado, o sea, ya manifestó su voluntad, ya estableció claramente sus decisiones que va a dejar plasmadas en el negocio celebrado y por supuesto los derechos y obligaciones que quedan plasmados en relación a ese negocio celebrado va a surtir efectos, va a tener consecuencias favorables porque va a adquirir beneficios con ese negocio que ha celebrado, pero también adquiere obligaciones de cumplimiento obligatorio, porque una vez plasmada las cláusulas, las condiciones del negocio jurídico, ya constituye de cumplimiento obligatorio para las partes que han celebrado el negocio. Hay un principio que a nivel mundial se le conoce como pacta sunt servanda, que quiere decir que lo pactado entre las partes contratantes es de cumplimiento obligatorio y forzoso.
¿verdad? La persona no puede decir, yo me arrepiento, me arrepentí de haberme comprometido a entregar un trabajo en un mes y este trabajo es sumamente delicado, es imposible cumplirlo dentro de un mes y ya no lo quiero realizar. No es algo así de simple, porque una vez adquirido el compromiso hay efectos jurídicos y como consecuencia va incluso, eh, pueden ser reclamados los perjuicios que se deriven del incumplimiento de un contrato. Y esos son algunos de los efectos legales, ¿verdad? Porque si hay necesidad de ir a un proceso judicial para poder establecer cuál sería la sanción, las sanciones a imponer y quién es la persona responsable del incumplimiento del contrato, todos los efectos aún más crecen cuando existe ya en el ámbito judicial una demanda, como son el pago de costas judiciales, ¿verdad? Entonces les traigo la presentación del día de hoy, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente de la clase anterior. No, No, ahorita licenciada. todavía Por mi no se ha parte, todo motivado. bien, licenciada. Buenas Más tardes. adelante van a estar motivadas después de la presentación, ¿verdad? Veamos la presentación que les traigo el día de hoy y luego conversamos. Iniciando la clase del día de hoy, solo recordamos la definición de contrato civil, que fue lo que vimos en la clase anterior. Contrato civil constituye el acuerdo de voluntades de dos o más personas que convienen o consienten en crear, modificar o extinguir una obligación con la cual se comprometieron a ejercer derechos y obligaciones. El día de hoy vamos a ver lo que es negocio jurídico y lo que es negocio. Recordemos lo que es negocio. Es la actividad encomendada a percibir un beneficio propio o de un tercero, de carácter material, económico o patrimonial. Negocio es la manifestación de voluntad que genera obligaciones de naturaleza contractual. Al analizar esta definición sobre negocio, vemos que la actividad encomendada a percibir esta ganancia material, económica, patrimonial, puede ser de beneficio propio de una persona o bien de un tercero. Al referirse esta definición, al mencionar el tercero, son aquellos casos cuando se lleva a cabo un contrato de seguro de vida, en el cual el beneficiario lo recibe otra persona que es la señalada por el asegurado para recibir el beneficio del seguro. Ese beneficiario es el tercero. Negocio es la manifestación de voluntad que genera obligaciones de naturaleza contractual. Toda persona que lleva a cabo un negocio lo ha hecho de manera voluntaria y está totalmente consciente de las obligaciones de naturaleza contractual que ha adquirido. La definición de negocio jurídico son las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres,
dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Dirán ustedes que esta definición es igual a la de la contratación civil, pero no es así. ¿Qué diferencia encontramos? En la contratación civil, el acuerdo de voluntades es de dos o más personas. En el negocio jurídico, la declaración de voluntad puede ser unilateral o bilateral. Cuando se refiere a que es unilateral, es cuando solo una persona manifiesta su voluntad de celebrar el negocio jurídico, lícito, consciente y libre. Por ejemplo, en un testamento es un negocio jurídico unilateral en el cual el testador manifiesta su voluntad para disponer de la transmisión de sus bienes para después de su muerte. Por supuesto, el testamento se lleva a cabo de manera consciente, libre, en el cual la persona tiene plena capacidad de sus facultades mentales y volitivas y manifiesta de manera intencionada en cada una de las cláusulas del testamento cuál es su voluntad de manera expresa, creando lo que es el testamento, transmitiendo para después de su muerte los bienes conforme a su voluntad y qué obligaciones incluso deja a sus herederos. Y de manera bilateral sería el negocio jurídico lícito, consciente y libre que se lleva a cabo en las diferentes contrataciones civiles, que se plasman en las diferentes contrataciones civiles. ¿Qué características tiene el negocio jurídico? La declaración de voluntad unilateral o bilateral. Los sujetos celebran el negocio jurídico con plena voluntad, sin presiones de ninguna naturaleza. Y las personas que expresan su voluntad de manera unilateral o bilateral son aquellas que tienen plena capacidad para dirigir su capacidad de ejercicio. No existe la posibilidad de declarar su voluntad solo en los casos de incapacidad absoluta, que fue la que lo vimos en Civil 1, cuando son aquellos casos de que la naturaleza priva a la persona de poder valerse por sí misma y a través de una declaratoria de interdicción tiene que ejercitar sus derechos y obligaciones a través de su representante legal. Cuando existen prohibiciones para la celebración de un negocio jurídico, también tenemos el caso de la prohibición del tutor para adquirir bienes del pupilo, la clase de incapacidad que tiene un heredero para recibir la herencia en aquellos casos en los cuales que ha sido declarado indigno. También la prohibición que tiene de celebrarse un negocio jurídico por parte del notario que ha llevado a cabo la elaboración de un testamento. También mencionamos los casos de los ministros de culto, de los médicos que han atendido al testador en el caso de que estaba enfermo, pues también son incapaces para suceder por testamento.
En el caso del mandante, que no puede adquirir bienes, no, del mandatario que tiene prohibición de adquirir bienes que han pertenecido al mandante y que si lo llevara a cabo a través de él o alguno de sus familiares, pues acarrearía una nulidad y también una demanda de daños y perjuicios por disponer de los bienes del mandante sin su autorización y para beneficio propio. También nuestra ley, recordemos que el marido no puede comprar de la mujer, ni esta de aquel, de conformidad con el artículo 1792 del Código Civil. Por eso no podrían celebrar entre ellos un negocio jurídico. Lo que se da es adjudicación en pago de gananciales para poder establecer esa transferencia de bienes de un esposo a la esposa o de la esposa al esposo, pero no como una compraventa, sino como una adjudicación de gananciales. También no se puede comprar por sí o por interpósita persona en aquellos casos de haber sido administrador de los bienes, de depositarios judiciales, jueces, funcionarios, empleados, cuando se refieren a bienes objeto de expedientes donde han intervenido en su función. La intencionalidad. Perdón, aquí lo que me falta, que no hayan defectos que vicien o distorsionen la voluntad, que esa voluntad no esté viciada por dolo, error o violencia, que no exista simulación. ¿A qué se refiere esto? Cuando se manifiesta la voluntad en un negocio jurídico, no deben de existir aspectos que vicien el negocio jurídico, como el caso del dolo. El dolo, recordemos que es un acto antijurídico en el cual se está afectando de manera intencionada el negocio jurídico. O sea, cuando hay intención de causar un daño. En el caso del error, serían aquellos casos en los cuales por una equivocación, el contrato está afectado en su naturaleza. Por ejemplo, que en lugar de un contrato de mutuo, se haya celebrado un contrato de compraventa. Eso acarrearía la nulidad del negocio jurídico. O la violencia, cuando se afecta a la libertad del contratante a través del temor, de violencia física, violencia psicológica, en fin. Y también que no exista simulación, que no exista engaño en la celebración del negocio jurídico. La licitud del objeto, es decir, que la materia o sustancia del negocio jurídico esté siempre conforme a la ley, que exista licitud de la causa lícita y justa. ¿A qué se refiere este aspecto del objeto? Que definitivamente para la celebración de un negocio jurídico siempre debe llevarse a cabo de conformidad con la ley, de conformidad con lo que las normas legales establecen. Es decir, que el negocio esté siempre acorde a la materia o sustancia a la que se refiere. La libertad en la celebración del negocio. Debe existir
libertad en la celebración del negocio jurídico. Una vez observados los requisitos regulados en el Código Civil, deja un amplio margen a la libertad de las personas para que busquen unilateralmente o por acuerdo con otras los resultados jurídicos de creación, modificación, transmisión o extinción del derecho. Por ejemplo, si fuera un negocio jurídico unilateral, como en el caso de la elaboración de un testamento, primeramente debe ser cuidadoso el notario de que se cumplan todos los requisitos regulados en el Código Civil para que no sea declarado nulo en un testamento celebrado, pero deja en libertad a la persona que está dando su testamento para que busque qué aspectos quiere dejar plasmados como condiciones para los beneficiarios del testamento, sus herederos o bien legatarios. O sea, el testador va a disponer libremente cuáles son sus disposiciones de última voluntad. Y dependiendo de ello, van a ser los resultados jurídicos que van a quedar plasmados en la creación de su testamento, cómo va a ser su transmisión o bien cuál podría ser la extinción del derecho de los herederos para la transmisión de los bienes si incumplen con las disposiciones testamentarias, por ejemplo. O sea que la libertad en la celebración del negocio jurídico, al cumplirse los requisitos legales, pueden el que va a celebrar el negocio jurídico disponer de su voluntad plasmada en ese negocio. ¿Qué limitaciones se tienen en la celebración del negocio jurídico? En primer lugar, cuando falte totalmente la capacidad del o los sujetos que declaran su voluntad. Aquí nuevamente me refiero al caso de incapacidad absoluta. Si existe incapacidad absoluta o alguna prohibición legal para la celebración del negocio jurídico, entonces esa definitivamente es la primera limitación que tiene la persona para celebrar el negocio. Y la segunda, cuando el objeto del negocio fuere contrario al orden público o normas prohibitivas expresas, o la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Respecto a esto, tenemos el artículo 1301 del Código Civil, que se refiere a los casos en los cuales puede declararse la nulidad del negocio jurídico. ¿Qué dice nuestra ley en el artículo 1301? Dice, hay nulidad absoluta de un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. ¿Qué pasa si se lleva a cabo un negocio jurídico contrario a las leyes, a las prohibiciones legales? Pues la causa sería aplicar el artículo 1301 y se declararía a través de un juicio ordinario la nulidad absoluta del negocio jurídico. Por ejemplo, que se lleve a cabo un negocio en el cual existió dolo, error o una simulación. Si esto es probado
a través de un proceso judicial, pues definitivamente la sentencia declarará la nulidad absoluta del negocio jurídico, como sería el caso en el cual la persona propietaria de un inmueble no fue el que verdaderamente firmó el contrato de compraventa y se demuestra a través de expertos que no es la firma de la persona, sino que fue falsificada la firma, y eso lo demuestran a través de técnicos especializados en el análisis de firmas. Con esto se establecería que el negocio celebrado fue contrario al orden público, a las normas prohibitivas expresas, no cumple los requisitos esenciales de su existencia, como es la voluntad del que transfiere la propiedad. Entonces, en esos casos existe limitación total para la celebración de un negocio jurídico. La intencionalidad es el ánimo deliberado o intencional de la o las partes en el negocio jurídico. Toda persona que negocia quiere, aún imprecisamente, provocar resultados jurídicos. Puede ignorar la nominación concreta del tipo de consecuencias vinculantes que quiere. Puede desconocer alguna de las implicaciones de su conducta, pero es evidente que tiene conciencia de la jurídica exigibilidad de las obligaciones que de su contrato han de nacer y por lo mismo contrata. Por ejemplo, un, un padre preocupado por la seguridad de su hija decide no transferir su su casa a favor de ella hasta que él muera, sino que quiere en vida de una vez dejar a nombre de su hija la vivienda donde han vivido durante muchos años. Entonces, él dice, quiero pasar a nombre de mi hija la casa. ¿Y cómo lo puede hacer? Él no sabe si por contrato de compraventa o de qué manera le puede pasar la casa. Lo que sí sabe es su intención de transferir el derecho de propiedad a favor de su hija. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un contrato, pero no sabe él qué clase de contrato. De lo que está él muy consciente es de su intención de dejar asegurada la vivienda para su hija. Entonces, ¿qué sucede? El notario ante el cual él acude es el que tiene que cuidar la forma en que va a realizar el negocio jurídico ajustado totalmente a la norma. Entonces, ¿qué clase de contrato va a celebrar? ¿Compraventa o donación entre vivos? ¿Cuál de los dos contratos consideran ustedes que tendría que celebrarse? Pues definitivamente, como no hay un pago, una remuneración económica por la transferencia de la propiedad, esto corresponde a la contratación por donación entre vivos, no una compraventa, porque no hay un precio, un pago realizado por esa transferencia de propiedad. La figura correcta sería la contratación a través de donación entre vivos. Pero ese ejemplo se los pongo
para conocer lo que es la intencionalidad. La persona no conoce cuál es la nominación del tipo de contrato. Lo que sí sabe que es cuál es su intención hacia la otra persona. La producción de efectos legales. Toda declaración intencionada de voluntad que produce efectos de derecho resulta como exigencia ineludible que el negocio debe ser lícito y posible, pues no tendría sentido alguno admitir propósitos contrarios a la ley o humanamente irrealizables. Los efectos jurídicos. Como futuros notarios, deben de ser cuidadosos en conocer, en primer lugar, que esa intención de la declaración de voluntad manifestada para la celebración de un negocio jurídico exige ineludiblemente el cumplimiento de la ley para darle forma legal a ese negocio jurídico y la garantía de que la persona que los ha contratado confiando en su trabajo, en su cuidado profesional, en su conocimiento profesional, es que se va a cumplir a cabalidad con todos los requisitos legales para que su negocio jurídico tenga validez. Por ejemplo, si elaboran un testamento que tenga el día y la hora de la celebración ese testamento, que en cada una de las cláusulas se exprese que es la voluntad del testador, que cumpla con los requisitos de los testigos que están presentes a la hora de la celebración de un testamento abierto. ¿Por qué? Porque si se incumple con alguno de esos requisitos, causaría la nulidad de ese testamento. Al ser declarado nulo el testamento, la persona quedaría intestada y en consecuencia ya no se cumpliría la voluntad del testador porque queda nulo ese testamento. Entonces, por eso es muy importante que se cumpla a cabalidad con la ley para que ese negocio jurídico pueda surtir efectos cumpliendo la intención de la persona que lo ha celebrado. El ánimo deliberado de toda persona intensa o de toda persona a manifestar su intención en el negocio jurídico. Toda persona que negocie quiere aún imprecisamente provocar resultados jurídicos. Su resultado con el cual puedan exigirse obligaciones de un contrato que ha de nacer. Y toda declaración intencionada de voluntad que produce efectos de derecho resulta como exigencia ineludible que el negocio debe ser lícito y posible. No tendría razón de ser que se llevaran a cabo negocios jurídicos que no pueden ser realizados. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un negocio jurídico? Que el contrato, en primer lugar, necesariamente debe ser bilateral. Dos o más personas que declaran su voluntad. En cambio, en el negocio jurídico puede ser unilateral.
El contrato recae siempre sobre bienes o servicios de naturaleza económica, transferibles, enajenables. En cambio, en el negocio jurídico puede recaer sobre asuntos relativos al patrimonio ideal, como por ejemplo el testamento que hemos mencionado, sobre bienes no disponibles, no enajenable, es decir, ajeno al patrimonio material o dinerario. Puede incluso en un testamento disponer el testador que prohíbe que se negocie o se hipoteque o se venda un inmueble por el tiempo de 10 años, por ejemplo, un testamento condicional, ¿sí? Podría darse también el caso de que el negocio jurídico sea ajeno a un aspecto material o dinerario, como sería, por ejemplo, la celebración de un matrimonio, que no definitivamente es prohibido que sea por aspectos económicos, dinerarios, porque eso sería contrario a los fines del matrimonio. Entonces, esa es la diferencia que encontramos respecto al negocio jurídico. Que el negocio jurídico puede ser que sea con un propósito económico o bien que no sea de carácter económico, sino que sea con aspectos más allá del aspecto material, como el caso del matrimonio o bien el de la adopción que mencionamos. El contrato recae siempre sobre bienes o servicios. Ahí sí, en el contrato siempre corresponde a bienes, a aspectos económicos. O sea que esas son las diferencias pues principales entre un contrato y un negocio jurídico. Bueno, con todo gusto podemos platicar sobre el tema. A ver, Werner, buenas tardes. Werner, le estoy dando la palabra. Werner, buenas tardes. Se fue. Francisca Rosalinda, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Usted sería tan amable de ampliar un poquito la diferencia? Es que en cierto punto se me confundió, ya no logré anotar la diferencia entre contrato y, civil y negocio jurídico. Sí. Se me confundió un poquito, Mire, por favor. el negocio jurídico es en sentido amplio. ¿Por qué? Porque un negocio jurídico comprende toda aquella manifestación de voluntad, sea unilateral o bilateral. Y puse como ejemplo el testamento. Otro ejemplo podría ser la adopción, una persona que quiere adoptar a un menor de edad o mayor de edad, porque la adopción también puede ser de un mayor de edad. O sea, es una manifestación de voluntad unilateral. ¿Por qué? La persona solo establece disposiciones en el testamento de declaración de última voluntad, pero no genera, por decirle, una reciprocidad de patrimonio, ¿ah? Uno que da un bien y otro que recibe dinero. No hay reciprocidad en ese sentido, sino que esa declaración de voluntad va a ser efectiva hasta después de la muerte de la persona. ¿Qué pasa ahí? También establece que puede haber declaraciones de voluntad bilaterales entre dos personas o más personas, ¿verdad? Porque no hay un límite establecido
sobre la pluralidad de contratantes. Entonces, ahí el negocio jurídico es mucho más amplio. El contrato civil siempre es celebrado de manera bilateral entre dos personas. ¿Qué sucede? Se hacen contratos civiles entre dos personas, en el cual se plasma la declaración de voluntad entre las dos personas que están celebrando un negocio jurídico. O sea, el negocio jurídico es lo general. El contrato civil, cuando es bilateral, también está plasmado en Licenciada, Se le fue el internet a la LIC. Es que está lloviendo mucho, compañeros, ha de ser eso. Aquí en la casa no hay luz desde mediodía. Jeremy, Ingresemos a clase, no tenemos de dónde.
Ay, muchas disculpas porque yo no sé qué está pasando contigo. Yo ya llamé a Tigo, ya reporté el problema que tengo de que cabal a las 6:30 se desconecta el router. No sé qué más hacer, ya puse el reclamo y todo y nada. 6:30 en punto se está fallando esto, pero en fin, sigo reclamando. Oye, perdón, ¿con quién estaba platicando? Con Víctor. Con la compañera Francisca, licenciada. Francisca, buenas tardes. Sí, Sigamos sí, platicando. licenciada. Gracias, de- licenciada. Sí, ustedes nos estaban ampliando un poco más la diferencia de lo entre... que es sí, o sea, cuando se hace un negocio jurídico, por supuesto, son bilaterales, quedan plasmados en los contratos escritos, ¿verdad? Los negocios jurídicos celebrados. Pero la doctrina dice que el negocio jurídico, además de tener contratos bilaterales, también tienen unipersonales, ¿sí? Unilaterales. Esa es la diferencia que se establece. Pero por supuesto, a través de lo establecido en las contrataciones, establece derechos y obligaciones entre ambas partes, ¿verdad? Sí, Francisca, ¿estamos bien? Había otras personas que querían preguntar. Catherine, la escucho, Catherine. Todos han tenido problemas con el internet, dice, pero no sé qué está pasando porque aquí no está lloviendo, ¿verdad? Lo que me han dicho es que es por la lluvia y aquí no está lloviendo. No sé si en la casa de ustedes está lloviendo. Sí, buenas tardes, Liz, está lloviendo. Ah, Sí, licenciada, Igual a la está fábrica. Sí, lloviendo. Yo no puedo licenciada, aquí salir del también trabajo, está son las 9 que lloviendo. está lloviendo. sí está Está lloviendo. tronando. Yo Aquí reclamando casi y ni luz todavía no hay. llueve aquí. En Villanueva está fuertísimo el agua. Ay, ay, No, poquito. pues Son las hacemos lo 18 poquito. Bien, está bien. No mucho. Mire, y aquí yo reclamando lo de Está Tigo. lloviendo agua mojada. Ay, mire, pues, pero afortunadamente ya están en su casita todos ustedes, ¿verdad? Gracias a Entonces, Dios. o algunos van Así es, a... No, licenciada. licenciada, aún no he podido salir de mi trabajo por la lluvia. Ay, ay, ay. Bueno, paciencia y prudencia, ¿verdad? Porque eso es muy necesario. No angustiarse, sino que con calma. Afortunadamente ahora con el teléfono de donde estén, escuchan su clase. Ojalá así sigamos. Sí, pues no sé por qué está trabajando ya fuerte en la Facultad de Derecho para que regresemos presencial. A ver qué. Pero este semestre sí lo vamos a seguir así, por lo que yo tengo noticias, ¿verdad? Pero no sé, las disposiciones de la Junta Directiva pueden cambiarlo y que vayamos a presencial. Pero aquí, mientras tanto, disfrutemos así virtual, ¿verdad? Carlos Velázquez, a la orden. Sí, Linda, muy buena tarde. Solo tengo una duda de contrato Sí, de mutuo. Usted ajá, me podría, yo entiendo que el mutuo se celebra, por ejemplo, en una compraventa de un terreno, pero eso, el contrato de mutuo, ¿hay alguna garantía? Es lo que entiendo, ¿verdad? Para pagar ese bien que se adquiere, se puede decir. ¿Es lo correcto o estoy mal? muy bien. En el contrato de mutuo, en palabras muy sencillas, es un contrato de préstamo, donde hay un acreedor y un deudor. Lo que sucede que en las contrataciones de esa naturaleza, la parte acreedora te va a pedir una garantía, dependiendo el monto del préstamo, ¿verdad? Así será la garantía que van a pedir. Si Ah, es ya. un préstamo con, por ejemplo, pongamos un ejemplo, 100,000 quetzales, y usted lo que ofrece en garantía es un terreno, entonces se constituye una garantía
hipotecaria. ¿Se recuerdan los derechos reales de garantía que vieron en Civil 2? ¿Cuáles son los derechos reales de garantía que regula el Código Civil? Derechos reales de garantía, ¿cuáles son? Se me olvidó. Ah, La hipoteca. La hipoteca muy bien, la y la, ¿y cuál es el otro? la prenda. La prenda. Esos son derechos reales de garantía. ¿Por qué son derechos reales de garantía? Porque en caso de incumplimiento del deudor, entonces procede el acreedor a ejecutar el cobro, a realizar el cobro y a que la garantía pues sea puesta en venta en pública subasta. Si la parte deudora no le paga lo que le debe. ¿Ya? Porque Ya entiendo. la garantía es para garantizar el cumplimiento de la obligación, según lo pactado en el contrato, ¿verdad? Si la persona Exacto. Y sí, ha cumplido con las obligaciones que adquirió en el contrato celebrado, si la persona sí cumplió, la parte acreedora no puede ejecutarlo porque tiene sus medios de prueba para defenderse a la hora de que lo demande o porque se quiere quedar con el inmueble. Pero algo muy importante que ha pasado y que yo los llamo a la reflexión sobre eso. Las personas, porque tienen una emergencia y necesitan hacer el préstamo, van con prestamistas, ¿verdad? Y que esos prestamistas inmediatamente les proporcionan el dinero que necesitan prestar. Y hay personas que sin leer firman los contratos. Eso definitivamente, afortunadamente, nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar a la universidad. Eso quiere decir que leemos todo lo que estamos firmando. No podemos firmar sin leer el documento. Pero hay casos en los cuales las personas firman los contratos sin darles lectura. ¿Y qué pasa? Y dice el contrato algo distinto a lo que le ha explicado el acreedor, el prestamista. Entonces, ¿qué sucede? Han violentado su declaración de voluntad. A lo que se comprometieron al firmar es violentando su voluntad porque fueron engañados a la hora de celebrar ese contrato. Pero por supuesto, si no tienen medios de prueba, ¿cómo van a demostrar que fue diferente a la voluntad que ustedes tenían? Entonces tienen que ser muy cuidadosos en que no se violente su voluntad a la hora de celebrar cualquier contrato, no solo el de préstamo, todos, toda contratación. La persona tiene que estar muy segura de lo que está firmando. Y por supuesto, al ser notarios, tienen que ser de los notarios responsables y que tienen una conducta moral y ética 100% acorde a la verdad. No faltar nunca a la verdad. Cuando es el acto de graduación en la Universidad de San Carlos, en su acto de graduación, al que todos ustedes un día van a llegar, porque así va a ser, se van a esforzar por terminar su carrera y llegar a ese día tan esperado que es la graduación profesional de abogados y notarios, abogadas y notarias. Entonces ahí se hace un juramento que siempre
siempre van a actuar con ética profesional, con la verdad profesional. Nunca van a falsear la verdad en ningún instrumento público que van a realizar. Siempre van a estar acorde a derecho y a la verdad, no afectando a ninguna persona, menos a la persona que tiene menos estudio, que le cuesta leer. Entonces, cuando les toque a ustedes leer un instrumento público porque la persona contratante no tiene bien su vista o no tiene el nivel de estudio como para leer ese instrumento público, entonces lo hace el notario y el notario va a hacer una lectura clara. Y si la persona no sabe qué es eso, se le explica con palabras sencillas, porque no podemos afectar a ningún profesional. ¿Quién más me está llamando? Bueno, ¿quién me estaba preguntando, perdón? Yo, licenciado. Carlos, ¿eso era lo que usted Sí, quería saber? sí, Bueno, Lica, y también tengo otra duda, me surgió otra duda ahorita. Por ejemplo, si el deudor cumple con los pagos y el acreedor o el prestamista, como usted dice, se muere, ¿cómo hay que esperar 2 años para que prescribe ese negocio jurídico? mire, la transmisión de los derechos y obligaciones, cuando les explicaron el derecho sucesorio, se transmite a los herederos. Si el papá, la mamá, el hermano, el familiar que falleció, entonces está reclamando esa herencia, también tiene derecho a lo que tenía pendiente que le pagaran, ¿sí? Entonces, cuando se da un sucesorio, tiene que haber un representante de la mortual. Ay, perdón. Ya me dio estornudo la humedad. Cuando fallece una persona, si ustedes leen su código civil, hay transmisión de la sucesión hereditaria y hay un representante de la mortual. ¿Qué quiere decir? Un representante de los bienes que dejó el testador o la persona que quedó intestada. Entonces, eso se pide un nombramiento judicial. Los herederos tienen que ponerse de acuerdo, o si es un único heredero, pues ese único heredero se solicita ante un juez de instancia civil que lo nombre como representante de la mortual. Le hacen un discernimiento del cargo, se llama el nombramiento que se hace en el juzgado ante el juez, va a jurar que va a cumplir a cabalidad con la ley y va a defender los derechos de los bienes dejados en herencia. Entonces, esa persona, ya después de que la ha nombrado el juez, ya tiene una representación legal para poder demandar a todos aquellos deudores que no han pagado o que se han atrasado en el pago, en fin, porque ya la ley le ha conferido esa facultad de poder cobrar en beneficio de todos los que quedaron como herederos. Pero no quiere decir que por el hecho de que una persona se murió, ya nadie va a cobrar. No es así. Hay un procedimiento legal para cobrar y para pagar. ¿Sí? Si es una persona cumplida los herederos no le quieren recibir el dinero de la renta, por ejemplo, lo puede consignar. La consignación que ustedes la vieron en Civil 3 es una forma de pago, ¿verdad? A través de la consignación. No sé si le dejo claro, Carlos. Sí, licenciada, muchísimas gracias por su explicación. Sí,
Sí, o sea, se puede cobrar, pero ustedes tienen que aprender en notariado, les van a enseñar lo que es el trámite de la sucesión hereditaria ante notarialmente, el trámite notarial. Y en procesal civil les van a enseñar judicialmente, porque de las dos formas se puede tramitar el traspaso de los bienes de una herencia, tanto intestada como testamentaria. Tienen esos dos caminos, tramitarlo ante un juzgado o bien ante un notario. Si es ante un notario, se los van a enseñar en notariado. Y si es judicialmente, se los van a enseñar en los dos cursos de procesal civil. Bueno, Carlos Vázquez. ¿Alguien más quiere unirse a la reunión de hoy con alguna pregunta? Este curso es así, se relaciona con Civil 1, con Civil 2, con Civil 3, con notariado, con procesal civil. Yo les voy mencionando de todo, con derecho constitucional, por supuesto, ¿verdad? Pero es interesante que en estos cursos permite toda esa integración de los cursos anteriores o de los cursos que están por conocer, porque así es la carrera de derecho. Un abogado y notario tiene que saber de todas las especialidades, ¿verdad? Pero específicamente después uno elige a qué área se va a dedicar, ¿verdad? Pero sí lo elemental lo conocemos de todo conocemos. Juan Estuardo. Buenas tardes, licenciada. Sí. Mucho gusto en poder saludarla. Ahí únicamente con una duda. Usted mencionaba que uno de los elementos del negocio jurídico es la intencionalidad. Sí. Y usted nos daba un ejemplo ahí de que un padre, en el ejemplo usted nos indicaba que un padre preocupado por la seguridad de su hija decide en vida transferir el derecho de propiedad a su hija. Sí. Y usted nos manifestaba que la figura ahí sería una donación entre vivos. Sí. ¿Qué sucede si el notario, en vez de realizar una donación entre vivos, él realiza una compraventa? Esa es mi duda, perdone, licenciada. Bueno, pues lo primero que le puedo decir es que no está plasmando realmente la intención de la persona que solicitó los servicios, porque el señor lo que quería era darle un obsequio, no había un pago de un precio. Cuando hay compraventa, hay un pago de un precio. Pero si la hija no le está pagando la casa al papá, no le está dando dinero, no hubo una negociación de transacción económica, entonces no es compraventa, no plasmó la realidad del negocio jurídico. Y el efecto, por ejemplo, si la hija está casada, ¿qué pasa con los bienes cuando el régimen económico de comunidades gananciales rige ese matrimonio? A ver, Juan Estuardo, usted mismo me va a contestar. ¿Qué pasa? Es casada y su régimen económico es comunidades gananciales y ella se quiere divorciar del esposo. ¿Qué No pasa aplica, con licenciada. ¿Qué manda? No aplica. ¿Qué no aplica? No aplica la comunidad de gananciales porque es una herencia o una donación. Pero en este caso es una compraventa. Aplica para la mitad para el esposo. Exacto, Catherine. Plasmaron en una escritura pública que era una compraventa. No era cierto, pero así plasmaron ese negocio jurídico y así lo inscribieron en el Registro General de la Propiedad. A la hora de divorciarse, va a liquidarse el patrimonio conyugal
el esposo va a llevarse el 50% del valor de esa vivienda. Aunque la realidad conozcan que era una donación del papá. Pero como se hizo un instrumento público diferente, los efectos jurídicos de ese negocio jurídico van a ser diferentes al de la donación. Ya ven lo importante de trabajar correctamente y honestamente. No se puede estar retorciendo la verdad en el trabajo eficiente que debe realizar el profesional. Francisca, buenas noches. Licenciada, buenas noches. A mí me surgió una duda, porque yo no sé si yo recuerdo mal, pero en comunidad de gananciales depende en qué momento se compró esa propiedad, si fue durante el matrimonio o fue antes del matrimonio, porque Sí, recuerdo sí, que hay un sí, sí. cambio, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero yo se los ponía como ejemplo, porque digamos un papá quiere obsequiárselo a su hija. Y resulta que la hija era casada y resulta que el notario hizo un instrumento público fuera de la verdad. Entonces, eso daría problemas jurídicos para la misma hija, ¿verdad? ¿Y ahí no hay modo de resarcirlo? No, porque cuando se hace una escritura pública, van a ustedes a aprender que en primer lugar está la comparecencia. Después de que se hace plasmar el contenido del evento público, en el cierre ante notario, las partes aceptan el contenido íntegro de las cláusulas que contiene ese instrumento público. Ahí ante el notario aceptaron los dos contratantes esa compraventa. Entonces, eso es un grave problema. Licenciada, y en el caso que, por ejemplo, solo se redacte el acta como usufructo, que la hija tiene derecho al usufructo de esa propiedad, ahí sí no afectaría. Se quedó sin internet de nuevo. Se fue. No. Perdiste, compañera. Cabal. Tiene su micrófono apagado, licenciada. Perdone otra vez, estamos, aquí ya tengo al de Tigo en el teléfono porque es que nunca había fallado Tigo, pero este año está grave el asunto. Que le cambien el router. Sí, así le estoy pidiendo que me cambien el router. Es que la empresa cambió de dueños, por eso. Yo creo que se desconectó la licenciada. Diana, pero bueno, a mí me entró duda ahorita con tu pregunta, Ajá. porque tú preguntabas que si la hija tenía el usufructo vitalicio, pero yo he entendido que el usufructo vitalicio es para, por ejemplo, para el que está dejando la herencia, que tiene derechos a gozar de sus bienes Ajá, hasta que él ya exacto. no esté. Entonces, Ujú. ¿cómo sería eso que tú preguntas de la hija? Sí. La hija no puede Ay, tener el ve- usufructo Ajá. vitalicio porque ella tendría el derecho de propiedad. Ella le dieron el derecho de propiedad. Entonces no necesita el usufructo. El usufructo lo tiene quien no es el propietario. Quien vendió el inmueble se puede reservar el usufructo vitalicio. Porque el usufructo de vitalicio, el usufructo no lo tiene la persona que es propietaria, sino la persona que se reserva o le dan el derecho de uso del bien, uso y disfrute del bien ajeno.
Por eso es un derecho real de mero goce. Cuando es derecho de propiedad, es derecho real pleno. Los derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso y la habitación, pero es derecho de usar un bien ajeno. ¿Sí? Pero el derecho al usufructo lo tiene la persona que tiene la propiedad, digamos, que la está donando, que por ejemplo, está dejando la herencia. Se lo reserva, o sea, transfiere el derecho de propiedad en la donación, pero se reserva el derecho de usufructo. Quiere decir que bajo esa condición está transfiriendo la propiedad con esa limitación. Es una limitación al derecho de propiedad que se lo reserva a la persona. Sí. Licenciada, en este caso sería el papá dona y se queda gozándole del usufructo. Sí. Como para decir, póngale, para que no lo saquen de la casa, pero ya es de la hija. Sí, muy bien. Sí, exacto. Así es como funciona el usufructo, ¿verdad? Muchas veces los padres lo hacen para evitar que después los hermanos tengan problemas con la persona a quien están dándole de la donación, o los papás quieren darle su donación de acuerdo a su voluntad a cada hijo, ¿verdad? Sin que se peleen, sino dice yo ya lo dejé todo arreglado. ¿Verdad? Eso comúnmente lo hacen, pero como donación, no como compraventa. No sé, algunas veces he visto yo problemas legales, juicios que se plantean en tribunales, porque como el caso que preguntaba el compañero, se hace un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿verdad? Con derecho real de garantía constituido en el contrato de mutuo, pero no leen la escritura y en lugar de poner hipoteca, lo que está haciendo el usurero es de una vez trasladándose el derecho de propiedad por un préstamo, por decirles, de 10,000 quetzales. De una vez se quedan con el derecho de propiedad. La escritura pública no era estableciendo derecho de garantía de hipoteca, sino de una vez haciéndose el traspaso del derecho de propiedad. Y volvemos a caer a lo mismo, que no leen. Por no leer ha pasado eso. Entonces se van a tribunales a llevar juicios de nulidad absoluta de ese negocio jurídico. Pero es triste, se tiene que sujetar a medios de prueba y en fin, es un proceso no tan fácil y de bastante tiempo, ¿verdad? Luchando por ver si logran recuperar su propiedad. Es muy peligroso hacer contratos, escrituras públicas y no tener el cuidado de leer. Y como notario hay que leer, sí, definitivamente para satisfacción uno personal y tranquilidad también profesional, leerle despacio a las personas las escrituras que están firmando. Se queda uno más tranquilo con su conciencia de que lo ha leído con claridad. Y no aprovecharse del problema que tenga la persona, la angustia que tenga la persona que necesita operar a un hijo, en fin, cualquier circunstancia de la vida, que esta vida no es fácil, ¿verdad? Siempre hay problemas. Entonces, como notarios, hay que ser muy cuidadosos de lo que están haciendo, ¿verdad? Bueno, si Gracias, hay Licta. preguntas, por aquí los dejo. Y el próximo jueves vamos a ver ya la clasificación de los negocios jurídicos. Silvia está levantando la mano, pero ya tengo que entrar a la otra sección. Silvia, disculpe, pero dígame rapidito y agarro tiempo de la otra clase para contestarle. Sí, Silvia. No tenga pena, licenciada, me confundí. Quería agradecer la lección del día de hoy. Ah, bueno, no tienen nada que agradecer. Para mí es un gusto estar con ustedes
y estaremos todo este tiempo del semestre. Bye. Muchas bendiciones. Gracias, licenciada. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, Bendiciones. licenciada. Adiós, Dicta, descansen. Noche, licenciada. Feliz noche.